luz, veremos la luz y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen de tu Hijo, el primogénito. Somos tu imagen reflejada en la tierra, somos la imagen de tu gloria, Señor. Somos la sal y la luz de este mundo, y tú eres nuestro Padre. Clamamos Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, te llama mi corazón. Aleluya. Digamos todos, Abba Padre. Clamamos Abba Padre, Es la relación más íntima Abba Padre, que podemos tener en nuestra existencia. De llamarle a Él Padre mío, Padre mío. Padre, Abba Padre, Dígalo desde las profundidades de su corazón. corazón, Repítalo de nuevo. clamamos Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, te llama mi corazón. Repítelo, iglesia, una vez más. Clamamos Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, te llama mi corazón. Es el lugar más seguro para nosotros. Es el lugar más seguro de llamarle a Él Abba Padre. Padre, te amamos. Nosotros tenemos el privilegio de llamarte Padre nuestro por el sacrificio de Jesús en la cruz. Qué hermoso es poderte llamar Padre nuestro, que es la relación más íntima en la cual un hijo puede llamarle a Dios. Te llamamos Padre porque reconocemos que tú eres el iniciador de nuestras vidas, el progenitor de nuestras vidas, el que nos dio vida, el Padre de los espíritus, el que permitió que nosotros fuésemos engendrados para cargar la imagen y semejanza conforme a Génesis 1, 26 y 27. Padre, cuando tú declaraste, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, creaste el universo, creaste los cielos y la tierra para tu Hijo, para tu Hijo, para que el Cristo fuese encarnado y manifestado en la tierra. Y Él fue a la cruz y resucitó para prepararle un cuerpo, para prepararse un cuerpo que pudiese representarle a Él en la tierra. Y que los ángeles tendrían que estudiar ese cuerpo, ese hijo corporativo, ese hijo que camina sobre la faz de la tierra, cargando la imagen y semejanza de Dios Padre y de Dios Hijo. Ese es el poder de la resurrección, en el cual nosotros retornamos
al Padre de los Espíritus y le podemos llamar confiadamente. Y cuando Él declaró en la cruz, consumado es, toda religión fue llevada cautiva a sus pies. Y no hablamos de religión, hablamos de una relación íntima del Hijo de Dios en la tierra con su Padre, mediante la obra redentora. Y gracias por el sello de tu Espíritu Santo. Gracias porque cuando el ángel de la muerte pasaba sobre Egipto, las casas que tenían sobre sus dinteles la sangre del Cordero, el ángel de la muerte inspeccionaba cada casa, y la casa que estuviese rociada con el Cordero, con la Pascua, el ángel de la muerte no podía tocarle. Gracias por ese pacto en el cual Cristo es nuestra Pascua. Y nosotros podemos descansar, podemos reposar, sabiendo que nuestras vidas están en tus manos, Padre. Y en ti, mediante la sangre del Cordero, mediante su resurrección, todo aquel el que abrazara ese sacrificio es copartícipe de la herencia de Dios Padre y la herencia que tú le entregaste a Jesús el Cristo. Somos coherederos con Dios y herederos con Cristo. ¡Qué privilegio! Nos has vuelto, tu sangre nos devolvió nuestra dignidad de ser constituidos hijos, por cuanto toda acta en contra de nosotros fue abolida en la cruz del Calvario. Y Él se hizo maldito por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la raza humana, que todo aquel que le recibiese, que todo aquel que se arrepintiese, que todo aquel que reconociera que Cristo Jesús es el enviado de Dios, fuese salvo. Padre, enséñanos a entender la revelación de ese amor tan grande, que ya fue insertado en nuestros corazones, Padre, que podamos manifestarlo en esta tierra, porque es tu amor que cubre multitudes de pecados, y ese amor estamos llamados a exhibirlo, porque si fuimos perdonados, si fuimos redimidos, si fuimos justificados, si fuimos insertados en la familia de Dios, y muchas veces nos preguntamos, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros tan frágiles, tan defectuosos, que tú puedas tener memoria de nosotros? Pero Padre, hay un principio que gobierna tu vida, que gobierna tu esencia, y es que tú ves el fin desde el inicio, y nos ves a cada uno de nosotros completos en Cristo. Nos ves maduros, completos, perfectos, Padre. Y podemos declarar una vez cuán grande es tu amor, oh Padre. Tu amor es tan ancho, tan alto, tan profundo, que no lo podemos muchas veces entender. Permítenos entender la grandeza de tu amor por revelación, Padre. Visita cada casa que está conectado con nosotros en este servicio de exaltación y de adoración, en el cual magnificamos la obra redentora de Jesús en la cruz. Y Él resucitó, su tumba está vacía. Su tumba está vacía. La muerte no pudo contenerlo a Él. Y es en Él que vivimos, que nos movemos y que tenemos vida. ¡Qué privilegio tan grande! Y no por obras de justicia que ninguno de nosotros hayamos hecho, sino por tu obra. Por amor, por amor, por amor, por amor te entregaste, Padre. Y te damos gracias. Gracias, Padre. Nuestros corazones rebosan de gratitud.
Y no solamente te celebramos este domingo de resurrección, sino que venimos todos los días a celebrarte a ti, porque tú eres la razón de nuestra existencia. Tú eres el aire que respiramos, oh Dios, y en ti estamos completos. Gracias, Padre, gracias. Y el pueblo de Dios declara, amén. Y una vez más el pueblo de Dios declara, amén y amén, amén. Saluda a su hermano. Salga de su zona de confort y saluda a su hermano. Salúdele y dígale, te amo, hermano, te amo, hermana. Somos parte de la familia. Celebramos la vida de Cristo en medio nuestro. Gracias, Padre, por tu amor. Se les ama, se les ama. Gracias, mis amados, por honrarnos, sobre todo a Cristo. Los que están por allá atrás lejos, saludos. Gracias damos. Como hemos mencionado, este es un día muy especial. Realmente, cada día que nos reunimos en su nombre, nosotros celebramos su grandeza. Y hoy voy a empezar del final hacia el inicio. Ya saben, cosas que suceden. Y si pueden ir repartiendo el pan y el vino, lo haremos así. Y damos gracias al Señor por todo lo bueno que Él ha hecho en nuestras vidas. Y por esas palabras de confirmación que Jesús declaró tantas veces, donde Él dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Cuántas veces se turba nuestro corazón? ¿No es así? Con los golpes de la vida, con las variables incontrolables que todos tenemos que atravesar. Y la verdad es que estoy tratando de buscar dónde quiero iniciar. Aquí estamos. Ok. Este relato que yo voy a hablarles a ustedes es un relato, yo no le vengo a traer nada nuevo, pero sí vengo a repetirles las Escrituras, porque es importante que nosotros podamos recordarnos. ¿Cómo lo hacemos cada domingo que nos reunimos aquí? Nosotros celebramos el Cordero de Dios. Celebramos ese domingo que muchas personas dicen, pero ustedes se parecen a otras religiones que los domingos que se reúnen. Lo que pasa es que Él resucitó un domingo y eso marca la diferencia. Y también damos gracias por una pareja especial que está con nosotros en este día y que cuando la veo me recuerdo de los años de inicio de nuestra casa y hace 13 años atrás que nosotros iniciamos y algo que me acuerda que el tiempo pasa es cuando les veo las canas en algunos de ellos. No tenían canas cuando iniciamos en la casa, pero ahora tienen canas y las canas se ven hermosas porque me acuerdan a mí que ciertamente el tiempo pasa y que nosotros estamos en una transformación continua, no somos los mismos de ayer. No, el poder de la sangre de Cristo, el poder de la resurrección, qué hermoso saber que Él resucitó y el Espíritu de Dios, que es el poder de la resurrección, lo levantó de entre los muertos como se declaró aquí en la invocación. Bueno, yo quiero compartir con ustedes, porque la semana pasada le hablaba de la Pascua, ¿se acuerdan que leímos Éxodo entero y extrajimos algunos puntos importantes? Entonces, en Lucas 22, por favor, si Valeria me lo pone, está ahí al final de Lucas 22, del 7 al 20. Aquí vemos cómo el Señor da instrucciones precisas, así como se dieron instrucciones muy precisas en Éxodo capítulo 12, de cómo Él deseaba celebrar la última cena. Ustedes saben que Cristo es nuestra Pascua, ¿no es así? Cómo Él deseaba celebrar la última cena, porque era necesario
que el Cordero de la Pascua fuese sacrificado. Era necesario, porque es ese sacrificio que nos reconcilió con el Padre. Y por eso, como se leyó en la porción de las Escrituras, en Juan, ayúdame, Juan 20, 10, gracias, donde tu Dios es mi Dios, tu Padre es mi Padre. Y me acuerdan esas relaciones de pacto, como en el libro de Ruth, por igual, como Ruth le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, tu familia será mi familia, donde tú mueras moriré yo. Esas son las relaciones de pacto. Y nosotros no debemos de tomar estas relaciones o esta relación de pacto que hemos hecho con el Cordero como a la ligera. Entonces este relato es tan importante. ¿Por qué? Lucas 22 del 7 al 20, porque se menciona en los 4 evangelios y también se menciona en 1 Corintios 11 del 23 al 26. Y les voy a leer esta historia, que es una historia verídica, es una historia real, y dice así: llegó el día de los panes sin levadura, es la fiesta que se conmemora en el Éxodo, la Pascua, en el cual era necesario, digan conmigo, necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Observen ese detalle, como dice en verso 8, dice Jesús envió. Ustedes en esta casa han aprendido lo que es el principio de la exacta representación. Y fíjense que Jesús tomó a 2 de sus discípulos bien íntimos. Ustedes saben que a Pedro, cuando Pedro declaró tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, tú eres la roca, tú eres Pedro, Petros, le entregó las llaves. Y también sabemos que Juan fue ese discípulo amado en el cual siempre recostaba su cabeza sobre el regazo del Señor. Era su discípulo amado que escribió primera, segunda, tercera de Juan, escribió el Evangelio según San Juan y escribió Apocalipsis, o sea que había una relación. Y él fue el discípulo él era creo que el más joven de todos, así que los jóvenes de esta casa no menospreciéis su juventud, porque Juan era el más joven y fue también el que murió más tarde. Y Jesús envió a esos 2 discípulos. Porque él sabía que esos 2 discípulos iban al pie de la letra, iban a seguir las instrucciones. Qué bueno es uno saber que uno puede enviar a alguien y uno tener esa certeza y esa seguridad de que va a cumplir conforme a la asignación que se le da. Me acuerdo ahora el profeta viejo y el profeta joven, ¿se acuerdan la historia? Que al joven en el Viejo Testamento le dieron instrucciones, pero vino el profeta viejo y lo interceptó y le dio sus recomendaciones. Y el profeta joven, por falta de madurez, no siguió las instrucciones que le habían dado. Y ustedes saben que vino un león y se lo devoró. ¿Están conmigo? Entonces, por eso, cuando usted recibe instrucciones divinas, preste atención a las instrucciones divinas, preste atención. Y con más peso y con más valor si viene de alguien de autoridad sobre su vida. No sea como el profeta joven, que el león lo devoró. Y uno a veces lee esa historia y la toma muy a la ligera, pero hay profundidades descritas en esa historia. Bueno, Jesús envió a Pedro y a Juan, sus 2 discípulos más cercanos. Ya esa parte la dije. Y entonces vamos ahora a Mateo 16. No, quiero hacer una referencia aquí, que ya se la dije. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, contra ella. Eso fue lo que les mencioné ahorita acerca de Pedro. Eso está en Mateo 6, Mateo 16, del 16 al 19. No tienen que colocarlo, eso es simplemente para aquellos que toman notas. Entonces, volviendo de nuevo a Lucas 22, del 9 en adelante, ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? O sea, elige tú el lugar. Y él les dijo, verso 10, he aquí al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Había una señal. Ese cántaro de agua, ustedes saben que lo hemos aprendido de mi pastor. ¿Qué significa ese cántaro de agua?
que ese cántaro que ese hombre carga sobre su cabeza, que significa agua, que esa cabeza está gobernada por el agua de la palabra. Amén. Así que es mi deseo que todos nosotros carguemos invisiblemente un cántaro de agua. Y ese cántaro de agua nos lava los ojos de nuestro entendimiento. Ese cántaro, déjeme decirle algo, lo único que puede lavar los ojos de nuestro entendimiento es la palabra, es la doctrina de Cristo. No porque alguien venga, llama y le ponga la mano sobre la cabeza y usted diga, oh, tengo la mente renovada. Venimos aquí para que los ojos de nuestro entendimiento sean lavados mediante el lavatorio de la palabra. No hay otra vía de hacerlo. Por eso el apóstol Pablo dice, lo decía en su palabra, no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre, y aún más cuando el día del Señor se acerca. Él viene. No, es que no viene por ahora, porque no se ha manifestado el anticristo. Bueno, ¿quién le ha dicho a usted que no se ha manifestado el anticristo? Hay muchos anticristos sobre la tierra, porque todo lo que se levanta en contra de Cristo es un anticristo. Que se personificará en una persona, bueno, yo no conozco, no tengo esa revelación, pero sí sé que todo lo que se levanta en contra de Cristo es un anticristo. Acuérdense Apocalipsis 2, Antipas. Lo dejo ahí, lo que entendieron, que entiendan. Y si no, comience a leer un poquito de quién era Antipas. Verso 10, y él les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá en encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta donde entrare. Entonces, ese personaje que cargaba ese cántaro era una persona apasionado por la palabra. ¿Saben que esa es mi oración, Padre? Coloca amor ferviente por tu palabra. Que nuestros corazones puedan arder, así como cuando iban camino a Emaús. Y ese famoso forastero que era Jesús se le apareció a ellos. Y consideraban que era un forastero, porque Jesús, el Cristo, se te puede aparecer como Él considere. Pero si no te conectas al sonido que emana de su espíritu, no lo podrás reconocer. Que nosotros podamos ser como aquellos, que nuestros corazones ardan ¿de qué? De las añadiduras del reino o de su palabra. Y que nuestras vidas sean gobernadas por su palabra, por sus principios eternos. Entonces, ese hombre que cargaba ese cántaro, su mente, su espíritu, alma y cuerpo estaban gobernados por la palabra. Simbólicamente es una alegoría, es algo alegórico que estoy. Y miren qué interesante, como dice el verso 10, dice, y decid a quién, al vecino de la familia, decidle a quién. Las grandes revelaciones siempre, había un padre, había un oikos, una casa, una economía, había una casa porque donde hay una casa hay un padre y hay ¿qué? Una familia. Y decid al padre de la casa, oikeo significa, el que se queda en la casa significa, el que la ocupa, esa es la palabra padre en ese contexto, oikeo, el que habita, el que mora, el señor de la casa, el que está relacionado a la familia, también se refiere a casa o a templo. La palabra griega oikeo, verso 11, dice, decid al padre de familia de esa casa, 2 veces menciona la palabra padre. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Le preguntaron Pedro y Juan. Y el maestro, esta palabra maestro en ese verso 11 habla de la palabra en griego que didasklo, no sé si lo estoy pronunciando bien, no conozco el griego, didasklo, que nos hace referencia al instructor, al doctor, pero no al doctor, sino aquel que domina, que es un especialista en la palabra. Ese maestro hace referencia al gran maestro, al que nos enseña, al que nos lleva a las profundidades de las aguas, aquel que no nos deja simplemente hacer snorkeling debajo. Usted sabe que usted tiene como 10 pulgadas debajo del agua y usted está viendo, no, es aquel que te impulsa a llevarte en las profundidades de las aguas, que para que puedas explorar las riquezas insondables que habitan en Cristo Jesús. Señor, el Verbo se hizo carne. Y después dice también, y el aposento en griego, kataluma, 26:46 del libro de la concordancia de Strong, ese aposento habla de aquel peregrino que se detiene en su viaje y entra al mesón
a buscar alojamiento, a buscar albergue. Y ese aposento en esta porción de Lucas que estamos leyendo, 22, nos hace referencia a una casa de fe. Personas me dicen, ¿dónde están ustedes? Yo digo siempre, un aposento alto. Un aposento alto, yo digo, ahí nos reunimos, la familia de Dios. Y si podemos pensar, quizás nosotros estamos como medios clandestinos, ustedes no se dan cuenta de eso. Que hay personas que dicen, yo ni siquiera sabía que había una iglesia ahí, estamos medio como clandestinos nosotros, detrás de la cortina, en el anonimato. Entonces ese aposento alto hace referencia a una casa de fe. Quizás podemos decir, bueno, aquí estamos en un segundo piso, pero me pregunto espiritualmente, ¿qué altura, espiritualmente hablando, tenemos nosotros como casa de fe? ¿Qué palabra, qué doctrina se proclama desde este púlpito? Verso 12, gracias. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Y observen que el Señor de la casa, el Padre de la familia, no le dio un aposento cualquiera, sino que le dio el aposento más elevado de esa casa. Le invitó a ocupar el aposento alto, porque desde ese aposento alto iba a emanar la palabra revelada que traería cobertura a todos los que habitaban en esa casa. Quizás los familiares, quizás los siervos o las siervas que habitaban en esa casa no estaban directamente en ese aposento alto per se, pero los que estaban por debajo de ese aposento sin participar de la cena, estoy convencida que la palabra de gracia que se emanó de la misma boca de ese Raboni que es Cristo, de ese gran maestro, iba a permear toda la casa. Cuando un hijo de Dios está posicionado en un lugar específico, trae inmunización a ese lugar y trae bendición. Porque nosotros sabemos que la unción emana de donde, de la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Entonces el aposento alto nos habla de un lugar de preeminencia, un lugar elevado. Nos habla de la vida en el espíritu. Siempre hacemos referencia a espíritu, no es así que hacemos alma y cuerpo. Casi siempre hacemos espíritu, alma y cuerpo. No es así, porque el espíritu, ¿qué somos nosotros? ¿Seres espirituales o seres carnales? Otra vez, declárenlo a voz en cuello. Somos seres espirituales con una humanidad que se está perfeccionando. Pero somos seres espirituales porque nuestros espíritus volvieron a la vida cuando reconocimos a aquel que fue enviado a nuestras vidas. Entonces, ese aposento alto nos habla de esa vida elevada, de esa vida en el espíritu, nos habla de ser gobernados por la palabra, no de enfocarnos en el caos que hay en la tierra. Yo no sé de ustedes, pero yo personalmente cuido mi corazón de todas las noticias. Sí, hay que escuchar noticias, es cierto. Pero si usted le dedica mucho tiempo a las noticias de esta tierra y poco tiempo a la palabra, yo le digo, miren, usted va a caer en enfermedades. Esa es la realidad. ¿Y cómo todo está manipulado? ¿Por qué no vamos a la palabra? ¿Por qué no retornamos nuestros corazones a los principios eternos, a los mandamientos, estatutos, a los patrones, a los diseños eternos que están en la Sagrada Escritura? Porque Dios quiere que tengamos una vida y una vida en abundancia. Dígale a su vecino, una vida en abundancia. Dígale a su vecino. Y esa vida en abundancia es, miren, ¿quién puede ir a Blue Mall y pedir, yo quiero que me den $200 de gozo? Es más, yo quiero $500 de paz. Paz, paz, cuán dulce paz. Todos anhelamos paz. En paz me acostaré. ¿Y en paz? Porque solo tú, mi Dios, mi papito, me haces vivir confiado. Pero estamos en la era de bloop, 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 bloop. Así. Díganmelo a mí, 4 magnesios. Pero lo hacemos porque hemos descubierto que el dormir es sumamente importante. Pero la realidad es que si nosotros descubrimos estos principios eternos y nuestras vidas están gobernados por esta palabra, porque es la palabra, es el verbo que se hizo carne, que habita en nosotros
Y cómo nuestra humanidad, que flaquea, que le niega. A veces decimos, pero ¿cómo Pedro pudo haberlo negado 3 veces y estuvo con él 3 años y medio? ¿Y cuántas veces usted y yo no le negamos a él? Le negamos, consciente o inconscientemente, pero le negamos cuando hay durezas en nuestros corazones, entre otras cosas más. Y el amor del Padre es tan grande que Él nos lleva a nosotros poder, es como redescubrir las riquezas de su palabra, no acostumbrarnos, no ser como los religiosos que venimos un domingo a callar mi conciencia, ponché con Dios. Como cuando usted va a su trabajo y usted tiene que ponchar, ¿no? ¿Verdad? No sé cómo se le llama eso. Ponchar, qué bueno, gracias. Entonces yo vengo un domingo para ponchar para ponchar en mi cabeza y decirle, papá, ya, ¡blup!, cumplí contigo. No, para nada. Para nada. Venimos aquí a recibir la luz de su palabra, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo era Dios mismo, como Dios, la palabra. La luz vino al mundo y los hombres desecharon la luz. ¿Por qué? Porque no querían que la oscuridad que había en su entendimiento y en su corazón fueran evidenciados a través de la luz. Por eso es que le niegan. No quiero acercarme a la luz. Pero si supieses que la luz lo único que quiere es acercarte a Él para que puedas experimentar ese gozo, esa paz y vivir en justicia divina. Entonces ese lugar alto, ese aposento alto donde se celebró la última cena, lo que llamamos la Pascua, nos habla de que nosotros debemos de reenfocarnos en su palabra y no en las tantas malas noticias a nivel mundial y las inseguridades en los sistemas políticos, los sistemas sociales, los sistemas económicos. Que si la bolsa que bajó, que si las tarifas, que si esto, y todo el mundo está en una convulsión. Que Trump esto, que la trompeta, que si Ciro, que si... Ustedes saben. Y a veces perdemos tanto tiempo en las cosas vanas de este mundo. Y no estoy diciendo con esto que no esté al tanto, pero todo con medida, Pero ¿y si nos reenfocamos en su palabra, en ese Verbo que se hizo carne, y nos comemos su carne y nos bebemos su sangre, y aprendemos a vivir en ese último día, el 7º día, en ese gran reposo? Como esa canción, yo sé quién soy, ¿se acuerdan que la cantábamos? Yo sé, no me acuerdo la melodía, pero yo sé quién soy, y tengo Padre, yo sé quién soy. Mi pregunta es, cuando viene el caos a tu vida, ¿sabes tú quién tú eres? Porque el Padre permite que los tsunamis, las tempestades, los maremotos, los temblores lleguen a nuestras vidas para que todo lo que hay en nosotros que no sea de Cristo sea removido. Entonces a veces dudamos si estamos en una disciplina como se mencionó creo que el miércoles. Padre, ¿en qué te he fallado? Porque siempre como una mea culpa. Hijo mío, yo no permití que esto te llegara a tu vida por un tema de que tú me fallaste, sino es que quiero formarte como un hijo maduro que pueda resistir las tentaciones y las crisis, porque nosotros estamos en el gran día de la remoción de todas las cosas. Todo lo que no cargue el diseño de Dios será removido de esta tierra. Y usted dirá, ¿pero por qué que lo repiten tanto? Bueno, porque esa es la intención original. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1 del 26 al 27. Entonces Dios nos pide que en la medida que nosotros vamos obedeciendo y cargamos la revelación de quién es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, nosotros cada vez más podamos vivir en esa paz, en esa dulce paz que nos lleva a un estado de reposo. Y usted puede trabajar y tener 5 trabajos y aún habitar en un estado de reposo. Reposo no significa no hacer nada y estar en una hamaca así esperando que el siguiente día llegue. No estamos hablando de eso. Pero sí estamos hablando de que podemos entrar en su reposo, en su día de descanso, porque la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que te permite a ti atravesar el día más oscuro de tu vida. Pero tú sabes que aunque andemos por el valle de sombra de muerte, su vara y su cayado nos infundirán aliento. Pueden ir repartiendo los elementos. Y como dice Juan 14:1, ya se repartieron. ¡Wow! Ustedes me impresionan la agilidad que tienen.
En Juan 14:1 declara, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Son tiempos de gran turbulencia. Son tiempos de gran turbulencia. Pero el Señor nos dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis en mi Padre, creed también a mí. Entonces luego en el verso 13 dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. 14, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ya no eran discípulos, ahora eran apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Seguimos. Porque os digo, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Verso 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Verso 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo ¿qué? El nuevo pacto. El nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Comer de Cristo es comer de su doctrina. Leímos la semana pasada en Éxodo 12 que el cordero, había que comerse la cabeza del cordero y las entrañas del cordero. Y que ese cordero no fue con barbecue sauce que se llevó a la leña, ni con esas especies que nos agrada tanto, porque una carnita asada, qué rico. No, fueron con especies amargas. Porque su palabra es dulce a nuestro paladar, pero cuando comienza a confrontar las tinieblas, puede causarnos amargura a nosotros, pero una amargura para sanidad, una amargura para crecimiento, no es para que nos quedemos en un amargue, no, al contrario, es su palabra que cambia nuestro lamento en danza. Y Él viene por amor a su nombre a identificar esas áreas que todos cargamos. Al comer de Cristo y vivir en Él, podremos entonces ser inmunizados de los ataques del enemigo, de las catástrofes, como siempre decimos, no hay lugar seguro en esta tierra. Hay lugar seguro. Vaya a Jetser y averigüe si hay lugar seguro. O vaya a un aeropuerto, o vaya a una estación de tren. No hay lugar seguro en esta tierra, pero en Él sí hay. Y cuando nosotros comemos y bebemos, somos partícipes de un nuevo pacto. Y si un día me voy con Él, yo quiero llegar a ser como Pablo. La muerte es ganancia. La muerte es ganancia. Y no digo con esto que yo me quiero ir, porque ninguno de nosotros queremos salir de esta tierra, aunque aquí se padece mucho, porque Dios ha establecido la eternidad en nosotros. Así que hoy es la mesa de la resurrección. En esta mesa yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que antes de recibir este pan y antes de beber esta copa, yo sé que todos tenemos necesidades, pero pídale algo, sea sanidad interior, sea liberación de cualquier inclinación que todos tenemos ciertas inclinaciones, que nosotros podamos quizás dejar la crítica, que venimos a veces de familias muy tóxicas, que criticamos o vemos la oscuridad, que nosotros podamos ver la luz desde el infante de Eliel, que es el más chiquito, hasta la hermana Juana, que es la anciana, y también oramos por la sanidad de ella. Nosotros comencemos a ver la luz que carga mi hermano, la luz que carga mi hermana, y enfocarnos en la luz en vez de la oscuridad, que muchas veces nuestra oscuridad también se manifiesta. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y nos volvemos a sentar de nuevo. Así que Padre, al comer de Cristo y vivir,
y beber de esta copa, nosotros anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección y declaramos: ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia declaran: ven, Señor Jesús. Díganlo ustedes: ven, Señor Jesús. Que al momento de recibir estos elementos, que son símbolos de tu carne, símbolo de tu palabra y símbolo del nuevo pacto, mi Dios, los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos como los dos que iban camino a Emaús. Que nosotros podamos reconocer en Cristo, que podamos reconocer, mejor dicho, a Cristo en cada hermano y en cada hermana, y aún en un infante, aún en un anciano, mi Dios. Transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, porque tú has declarado en tu palabra que nos darás un corazón de carne en el cual con tu dedo puedas inscribir los mandamientos eternos. Y si resumimos tu palabra en dos grandes mandamientos, que se llama la regla de oro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Enséñanos a amar como tú nos has amado a nosotros. Y a perdonar como tú nos has perdonado a nosotros. Porque así entonces seremos perfectos, seremos maduros, porque conocerán que somos tus discípulos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Y Padre, antes de recibir estos elementos de gracia, que cada uno de nosotros te podamos pedir de lo más profundo de nuestro corazón: Padre mío, ayúdame en tal área de mi vida que tú conoces la lucha que tengo. Haga cada uno, vamos a tomarnos un minuto como mucho. Sáname, restáurame, vivifícame en esas áreas, que tu luz pueda penetrar. Esas áreas oscuras o esa área oscura que me está atormentando. Padre, hazlo en la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas. Y aquellos que están en transmisión, que también puedan recibir sanidad, liberación, restauración. Y que tu luz, que la luz del primer día pueda iluminar nuestras tinieblas y nosotros ser libres de toda tiniebla o sombra de muerte o variación, oscuridad que quiera venir a atormentarnos. Gracias, Padre, te damos. Comemos y bebemos todos unánimes en Cristo. Amén y amén. Se pueden dar un abrazo fuerte los unos a los otros y seguimos. Hoy lo hicimos diferente. Qué bueno es hacer las cosas diferentes. Y dígale: hermano, te amo. Mi hermano, mi hermana, te amo. Te amo, mi hermano, mi hermana, te amo. ¿Se pueden sentar? Damos gracias al Señor por esta familia tupida, donde declaramos que todo lo que necesita, todo lo que se necesita, ¿está dónde? Como hemos aprendido en la escuela, no tengo que esperar un cheque que llegue internacional para resolver lo que tengamos que resolver, sino que todo lo que se necesita, ¿está dónde? En la casa, amén. Entonces, como ya les introduje, madre mía, como el tiempo vuela, cuando le hablé de la Pascua de Éxodo 12 y después de Lucas 22 fue, podemos ver cómo en ambas se dieron instrucciones precisas y concisas. Por eso es tan importante que nosotros realmente aprendamos de la palabra.
Y yo creo que nosotros podemos hacer 2 oraciones. A los que están atrás, por favor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces una palabra que la dejamos caer, entonces podemos perder lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tanto en Éxodo como en la Pascua, que Éxodo 12 se celebró la Pascua, recibieron instrucciones precisas y concisas. Por eso nosotros venimos a esta casa, como decía, reiteradamente lo estoy diciendo, a recibir instrucciones divinas para que nosotros podamos alcanzar lo que se llama la vida Zoe, una vida plena, una vida en abundancia, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y quiero decirles también, miren, Cristo Jesús o Jesucristo o Jesús, como usted quiera llamarle, dependiendo cómo usted lo vea, no instaló ninguna religión. Digan, ninguna religión. Absolutamente ninguna religión. Cero religión. Ninguna religión. Él vino a rescatar a la humanidad para darle al Padre una familia que lo adore en espíritu y en verdad. Miren qué sencillo. ¿Y de qué religión tú eres? Yo digo, de ninguna. ¿Cómo? Pero eres cristiana, eres pentecostal, eres metodista, bautista, eres católica. Y digo, de ninguna. Porque cuando yo vi a Jesús muriendo en la cruz, bueno, según las Escrituras, al ladrón que mencionamos también semanas pasadas, Jesús no le dijo, oye, si quieres ir al paraíso, ser bautista, metodista, católico, porque nada de eso, nada de eso. Ese ladrón, le llaman bueno, pero sabemos, fue bueno cuando declaró que Jesús era el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador de la humanidad. Entonces ahí mismito se convirtió en bueno porque ahí fueron perdonados todos sus pecados, ¿sí o no? Entonces sí, en ese contexto podemos decir que fue un ladrón bueno. En ese contexto, después que él reconoció. Pero realmente eran 2 ladrones, en buen dominicano, 2 ladronazos. Coloquialmente, como se dice aquí en República Dominicana, que estaban pagando una condena. Pero había uno que no había ninguna condena en él, pero que sabía que él había venido a la tierra a cumplir el designio del Padre. Por eso él dijo, mi comida y mi bebida no es simplemente comer y beber, no es ocuparme de las cosas de la humanidad, de las cosas de la carne, sino de cumplir la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la Pascua nos habla a nosotros del día de la preparación. En Éxodo 12 ellos tenían que prepararse y comer la Pascua. No dije que bueno, vamos a comer hoy un poquito y después ahorita un poquito más. No, tenían que comerla rápido, estaban ceñidos, ellos vestidos para poder migrar lo más rápido posible. Y aprendimos todo que cada padre de familia era el responsable de qué el tamaño iba a tener el cordero, y era un cordero macho, sin mancha, sin defecto, y había que prepararlo, asarlo con hierbas amargas. Y era requisito comerse su cabeza, sus pies, sus entrañas, gústele o no le guste. ¿Qué quiero decir con esto? Que como se ha traído, eso me trae un gozo tan grande en mi corazón. Cuando me ha tocado a mí traer una palabra amarga, una palabra que irrita, porque en esta casa se va a traer palabra amarga, palabra que le irrite, y que puede ser que esa irritación le lleve a usted también a la crítica. Porque muchas veces nos sucede a nosotros que cuando se emana la palabra, como que sentimos como algo que nos irrita, algo que nos molesta. Y puede ser que esa palabra esté evidenciando oscuridad en nosotros. Pero lo importante era que según Éxodo 12 había que comerse el cordero entero, y cada familia era responsable de seguir las ordenanzas, lo que había sido establecido para recibir la inmunización necesaria y no ser herido por el ángel de la muerte. Y ese ángel inspeccionaba cada puerta, como cuando un médico
que aquí hay médicos en esta casa, hacen trabajos de investigación muy profundos para ver, o sea, el ángel de la muerte, que no fue Satanás, fue un ángel que Dios envió. El de la muerte, sí, el de la muerte, lo envió Dios. Entonces ese ángel pasaba por cada casa y observaba quién había obedecido y quién no había obedecido. Y esa casa era inspeccionada para saber si iba a recibir la inmunización. Pero para recibir la inmunización tenían que ¿qué? Cumplir las ordenanzas, como decimos aquí, al pie de la letra. Y en hebreo, ceñidos los lomos y con sus sandalias y sus bastón en la mano, era que había que comerlo rápidamente. Y déjeme decirle, voy a brincar todo lo que tengo aquí. Déjeme decirle que eso fue lo que trajo inmunización para aquellos que decidieron realmente cubrir, untar ambos lados de la puerta y en el superior de la puerta, lo que llamamos el dintel de las casas, con esa sangre. Hoy yo le puedo preguntar, ¿está el dintel de su casa cubierta con la sangre del Cordero? ¿Sí o no? Si el ángel de la muerte quiere atacar un territorio, debe de inspeccionarlo a usted para saber si usted tiene cobertura o no. Cuando nosotros obedecemos los principios eternos, eso coloca cobertura divina sobre nuestra cabeza. Y como hemos dicho, para el enemigo tocarnos, tiene que pedirle permiso a papá. Porque nosotros somos un pueblo de pacto y no tomamos a la ligera el pacto. Porque ese pacto que usted ha hecho con Dios, su Padre, determina el futuro, el presente y el futuro suyo y mío. Y ese Cordero debe de gobernar nuestras vidas. Y nosotros también recordarnos que muchas veces los juicios de Dios sobre la tierra vienen para remover, digan conmigo, para remover lo que no carga el diseño de Dios. Para remover lo que no carga el diseño de Dios. Porque desde hace 13 años atrás hemos hablado constantemente que solamente va a perdurar en la tierra lo que carga el diseño de Dios. Todo diseño de iglesia que no cargue el diseño divino va a colapsar tarde o temprano. El sistema del sacerdote o del sacerdocio fariseico de esa época, ¿prevalece hoy en día o no? ¿No? Fue ¡blup! Cayó, colapsó. Y nuestros ojos verán grandes colapsos. Y tenemos que por eso mantener esta casa arraigada. Es como si de sus pies saliesen raíces. Y cada vez que usted encarna un principio, usted está envolviendo las raíces de su casa, porque al fin y al cabo, metafóricamente, somos árboles de justicia, y usted va tirando una raíz que va envolviendo esa roca. Y sí, como ustedes saben, que las palmeras que están en las costas de las playas tienen unas raíces profundas, pero también son elásticas. Y ustedes han visto cuando han pasado ciclones que hay palmeras que están casi arrodilladas y postradas, pero están, mira, a pesar de que quedaron arrodilladas y postradas por el impacto de ese ciclón. Así nosotros los hijos de Dios, el justo florecerá como ¿qué? Como la palmera. Y entonces cuando la palmera también es removida por los vientos, es ahí donde tira ¿qué? ¡Fu! ¿Qué es lo que tira? Ayúdenme. La semilla. Y la simiente, la semilla, y ahí comienza la reproducción. Entonces, es importante que nosotros entendamos que hay que seguir las instrucciones, y no es a mi manera, sino es a la manera de Dios. Y a veces nos cuesta a nosotros hacer las cosas a la manera de Dios. Y en Juan capítulo 1, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Hemos aprendido que las tinieblas es la ausencia de luz, ¿no es así? Y cuando yo leía esto, cuando era una infante en la palabra, y yo leía esto, yo veía cómo el mundo entero estaba en oscuridad y nosotros los hijos de luz estábamos como luminares en esta tierra. Y sí, podemos verlo desde esa perspectiva. Pero yo me pregunto, ¿y las tinieblas que hay en nuestro entendimiento? Y cuando yo me justifico, y cuando yo hago lo malo y lo justifico ante los ojos de Dios, porque sabemos cómo la serpiente tiene la capacidad de torcer la palabra para justificar nuestras tentaciones. Entonces yo le pido al Señor que como Él es el Verbo, y el Verbo era con Dios, y ese Verbo era la luz que vino a iluminar, digan así, mis tinieblas, mi oscuridad. Esa oscuridad que hemos heredado, esa información genética informática, yo inventando aquí un poco, esa información genética que carga en nuestras células. Yo no sé, aquí hay médicos, si estoy diciéndolo mal, pero traten de entender lo que quiero decir. Se ha dicho que nosotros cargamos 20 generaciones de atrás, pero Él vino a librarnos de nuestra vana manera de pensar, de caminar y de actuar. Entonces vamos a permitir que su luz entre en nuestro entendimiento entenebrecido. Porque en esa luz estaba que la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces si Él es luz y su luz ilumina mis tinieblas, entonces yo voy a recibir vida porque la luz emana, la luz me trae vida. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces yo me pregunto, ¿pueden haber áreas de nuestro entendimiento entenebrecido por ausencia de la luz de Cristo? Yo creo que sí. Yo levanto mis manos. Yo oro porque yo tengo áreas que sé que el Señor eventualmente en la medida que vamos de un nivel a otro nivel, de un nivel, wow, mira cómo yo pensaba antes, pero qué infantil era yo en tal área de mi vida. Y por eso venimos ¿a qué? A recibir luz. ¿En dónde? En mi entendimiento, en nuestro entendimiento. Porque si nosotros somos luminares en esta tierra, tenemos que entonces recibir la luz. Y la luz entra, nuestra fe empieza ¿por dónde? Por el oír. Es bueno leer la palabra en su casa y es bueno orar. Todo eso es muy bueno, pero venimos aquí por múltiples razones. A recibir la doctrina de los apóstoles y los profetas, que es luz, instrucciones divinas que nos llevan a una vida plena. Aprendemos a tener comunión los unos con los otros, porque con el roce, hierro con hierro se aguza. Aprendemos a desarrollar habilidades sociales en Cristo, no la del mundo, sino en Cristo, de cómo todos nosotros hemos salido de familias enfermas, con grados de toxicidad, que nos recoge a los huérfanos, a las viudas, nos entra en una unidad de familia y allí, mediante su palabra y la obra de su Espíritu Santo en nosotros, nos enseña a cohabitar en armonía. Y si hay roces, qué bueno por los roces también, porque los roces nos ayudan a nosotros. Fricción, a mejorar. Aprendí de un hermano de acá, fricción, aprender a tratarnos los unos con los otros. Y si la luz es vida, entonces esa luz viene a resplandecer mis tinieblas para yo adquirir mayor vida. Sí, posicionalmente hemos recibido la vida de Cristo, pero también nosotros estamos llamados a recibir mayor luz. ¿O usted se va a quedar estático en el nivel de luz que usted tiene? De ninguna manera, porque la revelación de Cristo también es progresiva. Entonces, en 1 Corintios 15, 16 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe, ¿qué? Vana. Y aún estáis en vuestros pecados. Si en la mente de alguien entenebrecido no reconoce el poder de la resurrección, esa persona está en condenación. Alguien me preguntó, tía, ¿y qué pasa cuando una persona muere? Una pregunta de un niño.
Pero la hizo con una inocencia tan grande. Le digo, bueno, hay dos caminos. El que acepta el enviado de Dios recibe la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Una vida plena, habitando con tu Padre eternamente y para siempre. Y el que niega a quien Dios envió, vive en una separación. Y una vez le puse a ustedes Lázaro, el rico, el pobre, el rico y el Lázaro. Y entonces los dos, ¿por qué que la muerte nos llega a todos, sí o no? ¿O es usted invencible e inconmovible, no? Pero hay esperanza, porque si morimos en Cristo, este cuerpo de corrupción será transformado en un cuerpo de incorrupción. Este cuerpo mortal, que se enferma, que me duele aquí, que me duele allá, que se va descomponiendo, se convertirá en un cuerpo de inmortalidad. Y eso es lo que clama nuestro espíritu constantemente, aguardando ese día glorioso donde nosotros seremos semejantes a Él, en todo su esplendor y en toda su gloria. O sea, qué bueno, yo estudiaba esta anoche y en la madrugada, y ese cuerpo de incorrupción, pero lo bueno de ese cuerpo de incorrupción es que Jesús comió pescado, le estaba preparando un desayuno a sus discípulos, encontraron en la brasa, encontraron peces, y Él comía. Entonces vamos a poder comer alimento y gozarnos, qué bueno, a los que nos gusta comer como a mí. Y vamos a traspasar paredes por igual y vamos a ser transportados como Felipe cuando fue transportado con el eunuco. Yo creo que vale la pena esta fe. Yo creo que vale la pena abrazar el sacrificio de Jesús. Entonces Lucas 22, 5b dice, qué bueno que está ahí, ¿por qué? No. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces muchos se quedan con Jesucristo crucificado así. Y se quedan ahí. Pero nosotros hemos entendido por la palabra que hemos resucitado conjuntamente con Él. Y que estamos posicionalmente sentados ¿a dónde? A la diestra de Dios Padre. ¿Qué significa eso? Que la compañía de primeros frutos en la tierra, el primogénito de Dios, ese hijo corporativo de muchos miembros, de toda lengua, tribu y nación, que componemos una nueva raza. Señores, nosotros somos una nueva raza. Pero si tenemos nariz igual que todos, sí, tenemos piel igual que todos, pero somos una nueva raza. Donde toda pared divisoria fue derribada mediante su sacrificio. Y ya no tenemos que ver a la persona. Yo no tengo que conocer a mi hermano según la carne, según su humanidad, sino conocerlo de espíritu a espíritu. Y de conocer el depósito de Cristo que carga. Y honrar ese depósito en el hermano o en la hermana. A pesar de los defectos que todos podemos tener. Porque lo hermoso que en este camino Él toma personas ultra imperfectas. Digan, yo soy ultra imperfecto. Entonces Él nos recoge. Y no importa la condición en la cual usted haya nacido, porque todos tenemos una triste historia que contar. Entonces Él nos recoge a todos nosotros y nos lleva a una unidad de familia. Y dice, aquí aprendan a habitar en familia. Aquí aprendan lo que es una verdadera familia. Entonces comenzamos, es como a desaprender todo lo que hemos aprendido para reaprender y aprender quiénes entonces somos en Él. Y es un proceso que requiere el lavatorio de los ojos de nuestro entendimiento a la luz de su palabra. Bueno, ya sí es verdad que el tiempo se está acabando. Vámonos a Lucas 24, del 1 al 12. Hoy estamos contando historias. No se olviden lo del camino de Emaús que le leí en el momento del partimiento del pan y del vino. Lucas 24, del 1 al 12, y declara la palabra del Señor. El primer día de la semana, bueno, el hermano aquí lo leyó. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Voy a hacer un pequeño paréntesis ahí. Esas vestiduras resplandecientes son las vestiduras de los ángeles, ¿no es así? Y los ángeles, para aprender acerca de Dios, estudian la iglesia. A veces vemos a los ángeles superiores que a nosotros y no lo son.
Los ángeles fueron creados el segundo día para servir a Dios. ¿Y servir a quién? Al hombre, al Hijo. Verso 4. Aconteció que estando ellas perplejas por eso aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Verso 5. Y como tuvieron temor, porque a todos nos da temor lo sobrenatural, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, verso 7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucitado al tercer día. Verso 8. Entonces se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, ustedes saben quién era María Magdalena, una nueva criatura en Cristo, y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos, ¿qué? ¿Le pareció qué? Locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Quiero volver de nuevo a donde en el verso 6, donde dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea. Eso me llevó a que cuando nosotros pasamos momentos difíciles, a nosotros se nos olvida muchas veces las promesas que el Señor nos da, porque la confusión, el dolor de la aflicción nos hace olvidar todo lo que el Padre ha dicho de nosotros. ¿No es así? Yo me identifico mucho con esa porción de las Escrituras, porque ahí nos muestra una vez más lo frágiles que nosotros somos, que se nos olvida. Elías, el famoso profeta, después de haber peleado contra Jezabel, declaró y dijo, yo soy el único que no he doblado las rodillas, porque estaba en un estado depresivo. ¿Qué nos puede suceder a cualquiera? Y el Padre le dijo, tú estás muy equivocado, Elías. Hay 7,000, hay una compañía perfecta de profetas maduros que no han doblado sus rodillas. Tú no estás solo. Tú, usted y yo no estamos solos en el día de nuestra prueba, en el día de la confusión, en el día cuando vemos que dardos por todos los lados vienen en contra de nosotros. ¿Para qué? Para ver si esos dardos pueden sacarnos a nosotros de la roca. ¿Y por qué digo sacarnos? Porque nosotros estamos echando raíces. Usted puede verse su vida como un árbol y usted echando raíces y aferrándose a esa roca que es Cristo, la doctrina, su palabra, sus instrucciones. Y usted echando raíces, pero usted no va a echar raíces de la noche a la mañana. No os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre, porque la casa de Dios está sustentada en 4 pilares, Hechos 2:42. La doctrina de los apóstoles y profetas, la comunión de los santos, el tratarnos, las convivencias traen roces, fricciones, donde estamos llamados a ejercitarnos en el perdón. ¿Qué otra cosa? Dice la palabra, partimiento del pan y del vino, que cada vez que nos reunimos lo hacemos, y las oraciones, que hay múltiples estilos de orar. Pero hay esperanza cuando el verso 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Saben que esa es nuestra esperanza, que Él ciertamente ha resucitado. Y los apóstoles estaban en una gran confusión. Y las mujeres se habían quedado cerca de la cruz. Esas mujeres se quedaron ahí cerca de la cruz y luego fueron al sepulcro en las primeras horas del día domingo, cuando se terminó el Shabbat, que es de viernes a sábado. Y cuando vieron la piedra removida, sabían que no la podía remover un hombre porque estaba bien custodiada. O sea, esa piedra, que era redonda, de piedra, no como una puerta que uno abre así, tenía también un sello del Imperio Romano,
ese sello no se podía romper. Y habían guardias, porque precisamente los fariseos le habían dicho a Herodes, mire, ellos van a robarse el cuerpo y después van a decir que él resucitó. Que bueno, que los judíos hoy en día creen eso, que el cuerpo de Jesús fue robado para poder tener la evidencia de que él resucitó, pero ellos entienden y creen que ese cuerpo fue robado. Entonces, ellos estaban, esas mujeres, maravilladas, porque ¿quién pudo haber rodado esa puerta tan pesada que cargaba ese sello del imperio? Y después que entraron, la tumba literalmente estaba vacía, el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Y saben, después descubrieron que fue un ángel que rodó esa puerta, porque se necesita la fuerza de un ángel. Los ángeles tienen fuerza, para rodar esa piedra que cubría la tumba de Jesús. Y me agrada tanto, indudablemente, cómo Jesús vino a restaurar a la mujer. Bueno, la iglesia es representada por una mujer, porque en el tiempo antiguo la mujer servía para engendrar hijos y para quedarse en la casa haciendo los trabajos domésticos. Así se veía una mujer. Por eso cuando una mujer no podía tener hijos, bueno, ven la historia de Ana y otras más, Rebeca, las esposas de los patriarcas, bueno, la esposa de Abraham, ayúdenme, Sara, la misma Rebeca, no podían tener hijos, Hannah. O sea, para una mujer no tener hijos es que una mujer era incompleta. Pero como Él vino a redimir ese concepto tan bajo de lo que es una mujer, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el hombre y en la mujer está la imagen completa de Dios. Y cómo la incredulidad, conforme al verso 11, invadió, y el mensaje que trajeron las mujeres, no entendían que era locura. Es lo mismo que de repente alguien en esta casa, hipotéticamente hablando, no va a suceder, salga embarazada, porque ya el cordero nació y se sacrificó, y es un sacrificio una vez y por todas. Nadie más tiene que hacer ningún tipo de sacrificio, porque cuando hacemos sacrificios religiosos, estamos invalidando el poder de la cruz. Que yo diga, fulana está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Es un ejemplo bien tonto que estoy trayendo a la mesa, pero los asuntos de Dios y los asuntos sobrenaturales nos pueden sorprender a nosotros. Que se aparezca un ángel y le traiga un mensaje a usted. Si usted no se va a tirar al suelo y va a comenzar a temblar, porque no estamos acostumbrados a las cosas sobrenaturales, pero llegará un día que sí, que vamos a ver las cosas sobrenatural como lo natural en nosotros. Entonces este proceso trajo mucha confusión en ellos y la memoria de ellos se embotó. Se les olvidó que Jesús les dijo, es necesario que yo padezca y que vaya a la cruz. Ellos se le olvidaron muchas partes de las Escrituras. El verso 20 del 9 al 10 declara, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. A ellos se le olvidó. Porque la aflicción y el dolor tan grande, miren, si a su Raboni, si a su maestro se lo matan, todo su mundo se le derrumbó a ellos. También hay que entenderlo. Pero se les había olvidado las promesas. Por eso es que hay que repetir continuamente los asuntos de Dios. Y cuando vemos, ya para concluir, me quedan como 10 minutos, vamos a ver. Cuando estaban camino a Emaús, una porción de las Escrituras que nos agrada tanto a nosotros, en Lucas 24, bueno, que iban dos camino a Emaús, después de la gran tragedia de que habían crucificado a su maestro, a su Rabón y al Mesías, y ya su mundo se le había destrozado a ellos. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Eso nos habla de 7 millas. Ellos estaban alejando de Jerusalén 7 millas, o sea que iban en un camino alejándose del epicentro de todo lo que había ocurrido, donde al Mesías lo habían crucificado, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Estoy en Lucas 24, del 13 al 35, Valeria. Verso 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Gracias. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. ¿Quién se le acercó? Miren acá. ¿Quién se le acercó? Y caminaba con ellos. Caminando con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados. Mas los ojos, verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Nosotros debemos de pedirle, Señor, abre mis ojos para yo ver quién está delante de mí. Señor, abre mis ojos para que los velos de mi oscuridad, de mis tinieblas, no me impidan reconocer quién está delante de mí. ¿Y quién se le acercó a esos dos hombres que venían charlando o parlando en el camino, que iban camino a Emaús, que se estaban alejando de todo lo que estaba sucediendo? Como nosotros a veces que nos alejamos del camino del Señor y estamos caminando hacia el lugar opuesto, hablando de los acontecimientos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Verso 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, yo estaba tratando de buscar quién era Cleofas. Se decía que Cleofas era, bueno, alguien dijo que era Pedro, pero otro decía, según lo que la investigación es, que era el esposo de una de las mujeres que estuvieron a los pies de la crucifixión. Todavía no sé quién es Cleofas. Y le dice a Jesús que es presentado ante ellos como un forastero. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, tú, forastero, estás bien perdido. Tú no tienes ni idea de lo que pasó, pero era el mismo Jesús. Ay, Señor, lava nuestras tinieblas, Padre. Verso 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Mira cómo le pregunta a Jesús, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús el Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, yo me imagino contándole la historia, y nuestros gobernantes a sentencia de su muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. El que nos iba a sacar de la opresión de la bota romana, el gran libertador. Porque ellos anhelaban, oye, la bota romana, esa bota de hierro no era fácil. Ellos querían un libertador, pero primero vino aquel que iba a libertar el alma. Y que después que hubiese una compañía de hijos en la tierra, maduros, donde tienen su mirada colocada en el autor y consumador de su fe, entonces después sí Él viene a establecer que es su reino, los cielos descenderán y habrá una fusión cielo y tierra, cielos nuevos, tierra nueva, y su imperio que nunca tendrá fin será establecido y nosotros seremos copartícipes de ese reino sempiterno que no tiene fin. Nosotros estamos del lado del ganador, aunque tengamos que padecer por un corto tiempo, como declara la palabra. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre ellas, entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Esas mujeres no esperaron. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho que sí, que el mensaje de las mujeres era verdadero. Pero a Él no le vieron. Ustedes saben que Pedro corrió, pero Juan, que era más joven, creo que llegó primero. Juventud, divino tesoro. Verso 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Padeció, resucitó, entró en su gloria. Juan 17, la gloria que tú y yo teníamos, dámela de nuevo. Y comenzando desde Moisés, la Torá, los primeros 5 libros del Pentateuco, y siguiendo por los profetas, y después por los salmos, le declararon todas las escrituras de lo que él decían. Señores, desde Génesis, el Mesías, se está profetizando al Mesías. Verso 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Cuando yo leo esta porción del verso, nosotros debemos decirle, Señor, vamos, nosotros debemos de decirle al Señor, quédate conmigo. Aún en el día más oscuro de mi vida, quédate conmigo. Como obligarlo o como suplicarle, implorarle, quédate conmigo en este día oscuro que estoy viviendo, para que tu luz pueda resplandecer mis tinieblas. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, o sea, la oscuridad había entrado. Entonces él entró pues a quedarse con ellos. Verso 30. Aconteció que estando sentado con ellos, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Tomó qué? Y lo bendijo, lo partió y les dio. Verso 31. Entonces, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él, ¿qué hizo? ¡Fup! Se esfumó. Ese es un cuerpo glorificado que vamos a tener todos nosotros. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Después fue que despertaron en sí. Y cuando nos abría las escrituras, ahí hay un misterio. Cuando nosotros nos congregamos para que las escrituras sean abiertas, y nosotros podamos ver lo que la Escritura nos quiere revelar, entonces recibimos mayor luz. Y a mayor luz, ¿qué? Mayor vida, mayor poder de resurrección. Verso 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y decían, ¡ha resucitado el Señor verdaderamente! Y apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y como le habían reconocido ¿cuándo? Al partir el pan, que eso es tipología de partir la palabra. Estos dos estaban caminando, saliéndose de Jerusalén, iban a Emaús 7 millas de Jerusalén. Desilusionado, se le había olvidado todas las promesas que Jesús le había dicho. Y realmente no estaban entendiendo lo que había sucedido porque el dolor había invadido el corazón de ellos, la desilusión, el desencanto, el desánimo. Nos podemos identificar con esos días oscuros que nos tocan a todos de una manera u otra. Y cómo ellos entonces pudieron recibir la luz. Y volvieron a la esperanza y volvieron a entender que ciertamente el Redentor de ellos había resucitado. Y es importante que nosotros entendamos que el poder de la resurrección habita en nosotros. ¿Quién resucitó a Jesús de entre los muertos? ¿Quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. El poder de la resurrección. El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Y dónde habita el Espíritu Santo hoy en día? En nosotros. Entonces, si Él habita en nosotros, entonces el poder de la resurrección está ¿dónde? En nosotros. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y Sion, si pueden. Que era necesario que el Cristo padeciese en la cruz y muriese antes de entrar en gloria. Qué bueno es poder invitar a Jesús, el Cristo, que entre
a su casa, a su corazón, y que Él sea el invitado de honor todos los días de nuestras vidas, y que Él pueda revelarnos las Escrituras. Saben que el Espíritu Santo es el poder de la resurrección, pero el Espíritu Santo también es el Espíritu de la verdad. Saben que debemos de orar para amar el Espíritu de la verdad, porque el único que puede revelarnos a nosotros las Escrituras es el Espíritu de la verdad, para que en el día oscuro nosotros podamos tener la fe suficiente que nos permite levantarnos. Y aunque no entendamos el por qué estamos padeciendo lo que estamos padeciendo, recordarnos que también es por causa de su gloria. Y con esto cerramos. Hebreos 6, del 1 al 12, y dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Digan conmigo: vamos adelante a la perfección. La perfección no es que usted será infalible. La perfección no es que usted no dejará de pecar. Usted dejará de pecar el día que su cuerpo mortal se ha convertido en un cuerpo inmortal. Que su cuerpo de corrupción se convierta en un cuerpo de incorrupción. Pero a pesar de nuestras debilidades, no justificamos lo injustificable dentro de nosotros. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Si pueden poner el verso, te lo voy a agradecer. Vamos adelante ¿a qué? A la perfección. Vamos adelante a la madurez. Yo personalmente no quiero ser como yo era el año pasado. Yo no sé de usted, pero yo personalmente no quiero. Que donde quiera que nosotros estemos, en cualquier punto geográfico, nosotros podamos seguir hacia adelante. Y que nosotros podamos, como dice aquí, vamos adelante ¿a qué? A la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Vamos avanzando. La palabra resurrección significa Anastasis, el nombre de Anastasia, que una reina, una princesa de los Ares se llamaba Anastasia, viene de la palabra resurrección. Que el poder de la resurrección, que Anastasis pueda ser evidenciado en la vida de cada uno de nosotros, que lo muerto en nosotros pueda resucitar a la vida de Cristo. Que las áreas de oscuridad que yo puedo llamar muertas en mí puedan resucitar. Y sí, nosotros hemos resucitado conjuntamente con Él. Y posicionalmente, ¿dónde estamos nosotros sentados? A la diestra de Dios Padre. ¿Saben por qué estamos sentados a la diestra de Dios Padre? Porque nosotros estamos llamados a ejecutar los designios del Padre, ¿dónde? En la tierra. ¿Y cuál es el designio mayor que reposa sobre su vida? Que usted pueda madurar. Y que usted pueda cargar su imagen y semejanza. Aún sintiéndose usted débil, aún sintiéndose usted enfermizo, aún sintiéndose usted tan frágil y tan débil, le digo algo, mi amado hermano o hermana, diga el débil, fuerte soy. Y diga el rico, pobre soy. Porque mientras más vulnerables, más frágiles y más débiles nosotros nos sintamos, su gracia, que es más que suficiente, nos perfecciona para seguir hacia adelante. Todos nosotros estamos avanzando hacia la perfección. Yo no sé de usted, pero yo he declarado, yo no voy a retroceder, porque Dios no nos ha traído a este lugar para nosotros retroceder como el cangrejo. Yo no soy cangrejo. El cangrejo camina hacia atrás. Nosotros proseguimos avanzando en un avance agresivo para llegar a representarle a Él y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y miren, el poder de la resurrección nos habla a nosotros de levantarnos, de colocarnos sobre nuestros pies, de volver a la vida aún en esas áreas que están muertas en nosotros, porque posicionalmente el Padre ve la obra completa en usted y en mí.
Por eso cada hijo es tan valioso para nuestro Padre. Y si cae el hijo, se levanta de nuevo. Porque su gracia le alcanza, su misericordia le alcanza. Porque Él sabe que a precio de sangre ese hijo y esa hija fue rescatada. Pero si nosotros nos fijamos constantemente en la paja del ojo ajeno, yo te puedo garantizar que tienes una viga que te impide moverte en misericordia y en verdad. Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para nosotros verle a Él no como un forastero, sino como aquel que nos acompaña todos los días de nuestras vidas. Porque yo estoy llamada de ver a Cristo en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Y no verle en sus debilidades. No señalarle cuando cae. Porque les voy a decir algo. Y esta palabra me la dijo el Señor muchos años atrás. Con la misma vara que tú mides, Gisela, tú vas a ser medida. Y te puedo colocar en la misma posición en la cual tú estás señalando a tu hermano o a tu hermana, para ver si tú lo harás mejor que él o ella que tú estás con el dedo acusador. Y le digo algo, amada familia, el único que viene a acusar es la serpiente antigua. Sí estamos llamados a ser ministros de reconciliación. Porque si Dios nos reconcilió mediante la obra redentora y el Padre nos ve completo en Cristo, ¿quién soy yo? De solamente enfocarme en las tinieblas o en la oscuridad o en los defectos que me irritan a mí tanto que tiene mi hermano o mi hermana. Y con esto cierro y conocerán que son mis discípulos por el amor que se tienen los unos para con los otros. Y les voy a decir algo, si Él no hubiese resucitado, en vano fuera nuestra fe. Y si nosotros no manifestamos el amor de Cristo, en vano es nuestra fe por igual. Porque la esencia de Dios es amor. Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y les digo algo, amada familia. Él murió por la raza entera. Por los que le iban a aceptar y por los que no le iban a aceptar. Él murió por todos. Así que es el tiempo de nosotros levantarnos mediante el poder de la resurrección y ser luz en un mundo entenebrecido. Y dejar de vernos las faltas que todos tenemos. Porque yo levanto mis dos manos y constantemente le pregunto al Señor, ¿qué sería de mi vida si yo no te tuviese a ti? Para que cada uno de nosotros podamos cumplir ese propósito. Porque usted está con vida y el poder de la resurrección está en usted. Para que usted pueda hacer luz en medio de un mundo entenebrecido. Y les voy a dar esta buena noticia. El mundo se va a oscurecer más aún. Esta es la buena nueva. Que los hijos de Dios, los hijos de luz, los hijos del día vamos a resplandecer como cual nunca jamás. Y su gloria será exhibida. Y volveremos a hacer grandes hazañas para que toda la gloria la reciba Él, toda la honra y toda la majestad. Así que Padre, nosotros nos levantamos hoy como un acto profético, por cuanto hemos recibido el poder de la resurrección. Y las áreas oscuras en nosotros, las áreas entenebrecidas van a recibir la luz. Porque la luz es vida en nosotros. Porque la luz vino a la tierra y los hombres prefirieron habitar en tinieblas para que sus obras no fuesen evidenciadas y seguir habitando en tinieblas. Mas nosotros no, Padre. Recibimos tu luz para que la luz de Cristo invada todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y donde quiera que vayamos, podamos ser esos luminares en la tierra. Te damos gracias, Padre, por esa sangre derramada. Y porque el Cristo de la gloria está sentado a la diestra de Dios Padre. Y a Él sea la gloria, la honra, el poder y la majestad. Por los siglos de los siglos. Y la iglesia declara: amén, y amén, y amén, y amén. Un aplauso a Él.
Y cantemos este cántico. Tu amor inagotable.